Doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, y doctor Mauricio Hernández, coordinador del estudio Salud Deteriorada, que me entregas verdaderamente aquí un trabajo espectacular de salud deteriorada, opacidad y negligencia en el sistema público de salud, la deficiente gestión de riesgos en los hospitales y demás, que estaremos platicando más adelante. Pero lo que hoy nos convoca son las vacunas. Decía yo hace un momento, Mauricio, Rodrigo, que el sistema de vacunación en México es muy bueno. Sí somos de los países que podemos atender de manera preventiva, en casi un 90%, cubrimos vacunas en México. ¿Qué nos falta? ¿En qué tendríamos que estar trabajando en el tema de las vacunas? Porque no sé si los bichos están mutando más rápido que antes. Mira, primero, o sea, creo que valdría la pena posicionar la vacunación como la gran medida de salud pública que es. O sea, la vacunación se compara en términos de avances en salud con lo que ganamos por agua potable y alimentos sanos. O sea, es una intervención de salud pública muy, muy potente y muy costo efectiva. O sea, por cada peso que inviertes como Estado en vacunación, recuperas por evitar los costos de enfermedades. O sea, estamos non plus ultra en eso. Entonces, yo creo que, digamos, hay que ver la vacunación como algo que los papás tenemos que revisar que nuestros hijos se beneficien. Y lo digo porque actualmente hay mucha desinformación sobre las vacunas, ¿no? Y hay este temor de que si las vacunas pueden traer algún efecto adverso. Y eso es un rumor sin fundamento. Entonces, eso es muy importante que lo sepa el auditorio. Y segundo, como tú decías, México sí es un campeón en vacunas. Tenemos uno de los esquemas más completos de vacunación, pero eso hace también que se complique el dar este servicio, porque la mayor parte de las vacunas que damos son para salvar vidas y prevenir complicaciones graves en los niños. Y esto ocurre principalmente en el primer año de vida. Entonces, estas vacunas hay que aplicarlas en el primer año de vida y la mayor parte las estamos aplicando. Ahora, hay una corriente de personas, no sé cómo se llame esta corriente, este grupo de personas que dicen vacunas de ninguna manera, porque se entiende o vamos más fácilmente a definir qué es una vacuna, que entonces hace que estas personas decidan no ponérsela a sus hijos. Como ya lo comentó el doctor, hay ciertas ideas erróneas alrededor de la vacunación, y no solo de la vacunación, de muchas cosas. Y ahora vemos que la gente pues, tiene ciertas corrientes de vamos a hacer todo natural y no quiero tomar esto, no quiero, y etcétera, etcétera. Y uno de esos puntos ha sido la vacunación. Pero hay que poner claro que la vacunación, el objetivo es protegernos. Y el objetivo es que nuestro cuerpo se prepare para que cuando tengamos contacto con ese virus o bacteria, no nos enfermemos. Entonces, nos protege. Y hoy tenemos vacunas que se ponen desde el nacimiento hasta las personas mayores. Durante todas las etapas de la vida hay vacunas. Hasta las embarazadas tenemos que vacunar hoy. Entonces, tenemos que ver nuestros esquemas de vacunación, revisar lo que nos toca, qué nos falta, y si tenemos duda, preguntarle a las personas que estamos en este tema y no dejar por una idea errónea estar desprotegido y que nos podamos enfermar o hasta fallecer por una enfermedad que es prevenible por vacunación. A ver, lo voy a poner en palabras muy sencillas, Mauricio, Rodrigo. Ustedes me completan y ustedes me ajustan la idea. La vacuna es, por ejemplo, contra el sarampión, es inyectarme el bicho de sarampión para que mi cuerpo reaccione, mis defensas lo ataquen, y entonces si entra el bicho del sarampión en el ambiente,
o me contagian, yo ya tengo soldados buenos, ¿no? Para poder atacar al sarampión. Y entonces ya no me da. Sí. ¿O cómo Así es. podrías explicarlo? O sea, preparas tu sistema inmunológico. Que O sea, es metes el la encargado. enfermedad para que... Metes la enfermedad atenuada en una situación controlada cuando estás sano y puedes meter también partes del bicho, o sea, no necesariamente tienes que meter todo, y eso hace que tu organismo reconozca las proteínas que tienen los diferentes virus o los diferentes bacterias. Y entonces, cuando entran en contacto, hay un fenómeno que se llama memoria inmunológica y destruyes al virus. O sea, no tienes que montar la respuesta que tarda tiempo, sino que tu respuesta de anticuerpos es mucho más rápida y más oportuna. ¿Cómo podemos... o sea, la única manera de tener alerta el sistema, de tener nuestras defensas altas, por decirlo en términos coloquiales, es vacunándonos? ¿No hay otra forma? Otra forma comprobada no existe. Para prevenir enfermedades infecciosas, de esta manera, como ya se explicó, hasta ahorita solo tenemos la vacunación. Y hay 25 vacunas para prevenir 25 enfermedades infecciosas. Las vacunas solo son para prevenir enfermedades infecciosas, porque luego hay ideas erróneas que hay vacuna para la diabetes, para la obesidad. No es cierto. Solo hay vacunas para enfermedades infecciosas, como la influenza, como sarampión, rubiola, paperas, tétanos, exacto, que son causadas por un microorganismo. ¿Cuál nos faltaría, Rodrigo? Pues dentro de las vacunas que ya comentaste, además de esas tenemos vacunas contra herpes zóster, papiloma, fiebre amarilla, influenza, neumococo, difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza. O sea, son 25 tipos de vacunas, ¿dijiste? Hay 25 vacunas para prevenir 25 enfermedades infecciosas. No todas las tenemos en México, porque hay unas que no tenemos la enfermedad en México, como encefalitis japonesa. Me leíste la mente. Pero si yo voy al Amazonas, me tengo que inyectar. Sí, contra fiebre amarilla. Exacto. Pero si tú vienes a México, de alguna parte del mundo, ¿se tienen que inyectar? Pues en algunas zonas les recomiendan aplicarse vacunas como hepatitis A, fiebre tifoidea, que aquí tenemos más enfermedad que en otras zonas del mundo. Pero en general no, porque no tenemos enfermedades endémicas como la fiebre amarilla, ¿no, doctor? ¿Está de acuerdo? No, totalmente. O sea, México no es un país que tenga alerta de vacunación como ir a Perú o como ir a África o como ir a otros países en el mundo. No. Algunos países, Canadá, por ejemplo, como decía Rodrigo, recomiendan que se apliquen vacuna contra la hepatitis A, ¿no? Porque sí, en México circula el virus de la hepatitis A y la mayor parte de los mexicanos nos inmunizamos naturalmente, ¿no? Entonces, cuando los turistas vienen, pues les recomiendan sus viejos, oiga, póngase usted la vacuna de la hepatitis A, pero no hay una alerta como tal. Ahora, viene a mi mente Zika, chikungunya, ébola. ¿Hay vacunas para estas o no se consideran dentro de un sistema infeccioso como para hacer vacunas? Bueno, para ébola sí hay. De hecho, la manera de controlar la enfermedad fue una vacuna que estaba en situación experimental, que no era viable hacerla comercialmente porque pues no era una enfermedad que estuviera en los países que pueden comprar las vacunas. Entonces la fase experimental se había quedado detenida. Con la emergencia que hubo, se adelantó esa fase experimental y así se controló la epidemia. O sea, sí existe esa vacuna. Zika, chikungunya, no tenemos todavía una vacuna para ellas, pero yo te voy a decir que Zika es un poco como la rubiola, ¿no? En términos de los daños que causa. O sea, es un neurotóxico el virus y genera daños en los productos en gestación. Entonces es muy probable que la veamos
en el futuro Pronto. cercano, pronto en el esquema de vacunación. Para irnos a pausa, Mauricio, Rodrigo, doctores, ¿se tarda un año en desarrollar una vacuna? No, se tardan muchos años. A ver, ¿nos podrías platicar el proceso de cómo se desarrolla una vacuna? Yo conté la historia que escuchaste de Jenner, de este británico Edward Jenner, que se da cuenta que en las pústulas de la vaca pues puede contrarrestar inyectándole a un niño estas pústulas para entonces salvaguardar que el niño se enferme. ¿Cómo es el proceso siglo XXI, pues, de una vacuna? El proceso ha cambiado mucho. Y es más, se necesitan muchos pasos para poder tener una vacuna. Porque dentro de todo ese proceso tenemos que ver que sea eficaz, o sea, que funcione para prevenir lo que queremos que prevenga y que sea segura. Y entonces pueden pasar hasta 10 años o más para tener una vacuna. Por eso todas estas ideas erróneas pues están mal. O sea, se estudia mucho una vacuna para poder tenerla y poderla aplicar. Y por eso es tan lento que tengamos nuevas vacunas. Pero en los últimos 20 años han aparecido muchas vacunas que antes no teníamos. Y en los siguientes años vamos a tener más vacunas y va a aumentar nuestro número de inmunizaciones en los países. Pero a ver, perdón la ignorancia, pero año 2009 es el claro ejemplo. Sale la influenza, no había vacuna. Al siguiente año se empezaron a aplicar las vacunas. Parece que la desarrollaron, por decirlo así, en la prontitud, en la rapidez, para detener una posible tragedia de salud en México o en cualquier otra parte. ¿Qué no te gana la mutación del bicho frente a lo que te tardas en una vacuna? Pues no contrarrestarías nunca, ¿no? Bueno, es que, digamos, es distinto, digamos, una vacuna en la que ya tienes experiencia, como es la de influenza, y vas a desarrollar una vacuna contra un nuevo subtipo de influenza. Entonces ahí ya tienes adelantado mucho de los esquemas de seguridad. A ver, ponnos para entenderlo muy bien. Ustedes son los expertos, pero poniendo el ejemplo del año 2009. 2009, ¿qué pasó en 2009? Se detecta una nueva cepa de influenza y hay que desarrollar una vacuna para atacar específicamente ese nuevo subtipo de virus, ¿no? Entonces, se aísla el virus, se hace la producción en huevo, como tú describías. Ahora ya se puede hacer mucho más rápido por ingeniería reversa, pero se hace el proceso de purificación, se tiene que probar la efectividad de la vacuna y de ahí te pasas ya a la aplicación. ¿Por qué? Porque ya es una vacuna que conoces y que tienes muy bien caracterizada en términos de los riesgos. Entonces la moldeas pues para entonces que sirva específicamente para esa cepa. ¿Sí? Por eso es que tardan un año para la cepa del próximo año. Sí, pero esta la hicieron en tiempo récord, la hicieron en 6 meses, estaba ya la vacuna. Pero, digamos, es una vacuna distinta porque ya la tienes muy bien caracterizada, sabes el vehículo que lleva, sabes cómo se produce y tienes toda una ingeniería ya puesta en marcha, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, una vacuna como la vacuna contra el dengue que eventualmente se produjo. O sea, ahí no teníamos certeza de la inocuidad de la vacuna y tenían que hacerse las pruebas, porque al final de cuentas pues, estás vacunando pues, miles de millones de personas sanas, ¿no? Entonces es un riesgo importantísimo. Entonces son dos tipos, ¿no? de vacunas distintas. Eso es ¿no? interesante. Con eso regresamos, Mauricio Hernández, doctor Mauricio Hernández, doctor Rodrigo Romero, Feregrino, porque imagínate que al implementar una vacunación del 86%, 90% de una población y que la riegues con la vacuna, pues entonces esos sanos los mandas a calacas. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Sí, Ha pasado. Acuérdense aquella vacuna. Aquí en México hubo un caso. ¿Qué vacuna fue que generó enfermedad en todos? Traten de hacer memoria y yo junto con ustedes. Pausa, volvemos en un momento más. Estamos #alaire QTF. Regresamos.
Ya hicimos memoria con el doctor Mauricio Hernández y el doctor Rodrigo Romero Feregrino de lo contrario, de cómo aplicar, históricamente se aplica una vacuna y esta, en lugar de justamente hacer que el ser humano esté inmune, pues lo contagió. Y fue en los años 50 el tema de la polio. De la vacuna de polio que no fue inactivada adecuadamente. Exacto. Y provocó, primero, que ese tipo de vacunación se eliminara. Ahora lo estamos usando, pero ya se eliminó durante muchos años. Y ahora pues es la base de la vacunación y de la erradicación de polio. ¿Quién hace las vacunas? ¿Qué especialidad tienes que tener o dónde las trabajan o cómo se trabaja una vacuna? La verdad es algo muy complejo y por eso hay tan pocos productores de vacunas, porque se necesitan inversiones muy altas para poder tener toda esta seguridad de que funcionan y de que son seguras las vacunas para que no pase ningún problema. Y entonces, si nos vamos a los procesos, yo les podría poner de ejemplo la vacuna de papiloma, que ha sido de las últimas vacunas que se han introducido en nuestro esquema nacional de vacunación. Primero, se tuvo que demostrar que el virus del papiloma era el causante de ciertas enfermedades como el cáncer cervicuterino. Es más, quien lo demostró ganó el premio Nobel. Y de ahí, ya sabiendo que un virus causaba el cáncer, se empezó a hacer todos los estudios de qué parte del virus era el que al tener contacto con nosotros, crea las defensas para poder protegernos. Y así se creó una vacuna que, un ejemplo, esta vacuna acaba de cumplir 10 años de que la tenemos disponible y nos previene el cáncer. Es una de las vacunas que nos puede prevenir el cáncer. La otra es la hepatitis B. ¿Y qué se hace, por decir, para fabricar esta vacuna? Se toma una célula, se le pone la información para crear esta proteína, que se llama la proteína L1, crea la proteína muchas veces, se toma esa proteína y se pone en una vacuna. Y lo que yo te inyecto es solo una proteína. Entonces es una vacuna que es muy segura porque no puede causar la enfermedad. Esa proteína va a crear los anticuerpos y las células de defensa para protegernos y entonces estamos protegidos para cuando tengamos contacto con el virus no nos infectemos y no nos dé cáncer. Por decir, a los hombres no nos dé cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de recto, a las mujeres cáncer cervicuterino, vagina, vulva y otros. Entonces es una vacuna muy segura y que no deben de tener ideas erróneas de que no se la apliquen, ni menos a las niñas. Les estamos regalando que no les dé cáncer. Se aplica a los 11 años. La aplica el gobierno a los 11 años. Si no, se puede aplicar a partir de ahí, en cualquier momento de la vida. Hombres y mujeres. Oye, qué descubrimiento, Mauricio. Digo, si lo estamos escuchando, ¿qué es una vacuna? ¿Qué descubrimiento? Es, digamos, por eso te decía yo, son una parte toral de la prevención y de la salud pública. Claro, tú lo mencionabas, de o sea, Europa. Antes la mortalidad en México ha cambiado totalmente. O sea, antes los chicos en el siglo pasado, los chicos se morían de tosferina, se morían de neumonía, de sarampión. Mira, simplemente en 89 y 90, que no está muy lejos, se registró la última epidemia de sarampión. 5,000 muertes en menores de 5 años. Híjole. En un año. No. O sea, eso te da idea, digamos, primero de la potencia devastadora que tienen estas enfermedades cuando llegan a una población que no está bien. Y que no está vigilado, que no está limitado y contenido. Y por eso ahora, y tú lo decías, es importante que los esquemas se apliquen correctamente, porque ahora también hay riesgo de introducción de esas enfermedades de Europa para acá, porque en Europa hay una epidemia de sarampión fuerte, en Italia, en Francia. Entonces, no es, digamos, despreciable el riesgo de que un turista francés o italiano llegue a una comunidad en Chiapas y pueda transmitir el virus de sarampión. O con la migración. O con las caravanas de migración, claro, ¿no? O una caravana, por supuesto, para saber si nuestros hermanos hondureños qué bicho traigan de allá, que a lo mejor se junte con un bicho nuestro y se genere un tercero, ¿no?
Entonces, Porque así por, es. por eso hay que tener muy buena evidencia de que la población esté bien cubierta, porque el secreto no es la vacunación individual, el secreto es la vacunación colectiva ¿Cómo le de hacemos un con país, esas ¿no? caravanas? ¿Los tendríamos que vacunar? Sí, sí, Pues sí, podría ser un buen beneficio, ¿no? exacto, Sí. beneficio para ellos y beneficio para nosotros. Otro ejemplo, como dice el doctor, es Venezuela. Venezuela está migrando mucha gente del país y está demostrado que hay brotes de sarampión, de tosferina, de difteria. Si llega un venezolano que tenga el virus de sarampión y tiene contacto con un niño que no se ha vacunado, pues hay riesgo de que le pueda dar sarampión. Entonces, por eso es muy importante que todos revisemos nuestros esquemas de vacunación. Híjole, es que la movilidad humana, Exacto. qué bárbaro. Y Mira, ahora cada día es mayor. no, hombre, me quedé pensando en los camiones, en los trenes, los aviones. O sea, deberían de fumigarnos, pues, si no puedo decirlo en palabras muy cálidas, ¿no? Pero deberían, no, bueno, nada cálidas. Deberían de fumigarnos, Mauricio. No, mejor vacunarnos. No, de acuerdo, pero imagínate, te subes a un avión, te sientas en un lugar en donde quién sabe quién, o tú que traes, o el otro que trae, la cobijita, la almohadita, los zapatitos, la bolsita, o sea, todo. ¿Cómo fumigas? ¿Cómo? A mí me parece muy interesante este tema porque si estamos hablando que entre los años 1300 y 1700 el 50% de la población europea se murió, adiós, pum, caput, por fiebre amarilla, viruela y sarampión, híjole. Sí, sí. Bueno, mira, Bien delicado, ahora ¿no? la única, digamos, indicación de aislamiento forzoso, o sea, que el Estado puede confinarte es la Cuarentena, pues. cuarentena, es la tuberculosis farmacoresistente, porque eso es, pues sí, una sentencia muy probable de muerte. Si tú te contagias con una persona que tiene una tuberculosis que es resistente, entonces, y en ese sentido, la única manera de contener el contagio es a través de pues, la cuarentena y el aislamiento, ¿no? Pero Como fíjate, tal, ¿no? estoy buscando en este momento avión en cuarentena. Esta es una nota que yo di hace poquito. 500 personas a bordo. Estamos hablando del 5 de septiembre del 2018. Me acordé ahorita de esta nota. Un avión de los Emiratos Árabes, varado, porque fíjense que en cuarentena en Nueva York, porque varios pasajeros enfermos, una nave que partió de Dubái hacia Nueva York y que no supieron qué demonios, pero empezaron como con gripe, como con calentura, como con tos y bolas, cuarentena, hace 2 meses. Sí, eso no fue una cuarentena como tal, sino los detuvieron unas horas para ver qué había pasado y al final se dieron cuenta que había personas enfermas de un virus que es más común en esa zona del mundo, que es le llaman el del, ay, ya se me olvidó, el MERS. El MERS. El MERS. Y bueno, ya supieron que era eso y los dejaron salir y los trataron. No estuvo mucho tiempo, pero fue una medida de prevención para decir, a ver qué traen, vamos a ver. Exacto. Ya que sabemos qué es, pues pasen. Entonces, liberamos, ¿no? Exacto. Ahora, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando todavía de animales, no estamos hablando del reino de plantas, frutas, etcétera, vegetales, demás, no estamos hablando de excretas, de heces en el mundo, no estamos hablando de nada de eso, o sea, solamente estamos hablando o de la salivita, o de que nos tocamos, o de que estuvimos juntos. No, realmente las enfermedades de las que hemos hablado se transmiten de todas esas formas que acabas de decir. Se puede transmitir por vía aérea, se puede transmitir por contacto, se puede transmitir fecal oral. La polio es fecal oral, la hepatitis A es fecal oral, la Y fiebre luego dicen, tifoidea. no, Rodrigo, y luego dicen que si apagáramos las luces de todo México, la excreta que vuela, las excreciones que vuelan, serían luz estaríamos iluminando México. Pues vamos a decir que, Está horrible. como siempre vamos a estar en contacto con todo eso, es mejor estar vacunado. Porque Pues sí. eliminar ese es el ese fondo, contacto es parte de nuestra vida. No podemos eliminar ese contacto. Entonces vamos a vacunarnos y podemos seguir en contacto. O sea, limpiamos el agua,
saneamos los alimentos, son los dos grandes desarrollos. Y después inventamos las vacunas, y ese es el tercer gran desarrollo de la prevención. O sea, es extraordinariamente Yo potente. creo que tenemos una prevención de verdad estrella, en el mundo. México, qué bárbaro. Para como estamos, que nos dicen economía emergente, que antes éramos tercer mundo, pero le cambiaron el titulito economía emergente. La verdad es que estamos de 10. Somos ejemplo para el mundo y sobre todo para Latinoamérica. En fin, regresen por favor, Rodrigo, a platicar de esto, doctor Rodrigo Romero Feregrino. ¿Dónde podemos, eres secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, dónde podemos encontrarte? Nos pueden buscar en nuestra página de internet, que es www.vacunacion.org, y ahí van a encontrar la información de cada vacuna que hay disponible en México y además los esquemas de vacunación recomendados para cada momento de nuestras vidas. Ahí nos pueden encontrar en el Twitter Vacunología, en Instagram Vacunología y en el Facebook. Y Mauricio querido, ¿dónde te vamos a buscar? Mira, yo estoy ahorita de año sabático como profesor visitante en la Universidad de Guadalajara. Ay, qué bonito, Entonces, Mauricio. ahí estoy ahorita contribuyendo con esa gran casa de estudios, claro. Estoy muy contento. Espero, al terminar mi año sabático, regresar al Instituto Nacional de Salud Pública. Ay, qué bueno, Mauricio. Y ahí www.insp.mx. INSP.mx. Gracias a los dos. Vacúnense. No vayan a andar mutando estos bichos. Y además hay que vacunarse antes de que empiece la temporada invernal. Hay que vacunarnos tempranamente. Hacemos una